Me gustaría, Baldomero, señalar uno de los mitos de la transición, o alguno de los mitos de la transición que machaconamente se nos ha estado repitiendo durante años y años en este país, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros oyentes y vosotros recordaréis que siempre se nos decía que el éxito de la transición y del cambio de régimen, del franquismo a la monarquía de Juan Carlos de Borbón, había sido un éxito fabuloso porque se habían conseguido tres cuestiones fundamentales, que era la consolidación de la democracia. Siempre se hablaba, cuando sabemos que no es una democracia, lo que tenemos en nuestro país es una monarquía de partidos, no se cumple ninguno de los fundamentos que tiene que tener una democracia, como es la separación de poderes, el principio de representatividad de los cargos de los electores políticos y la elección directa del poder ejecutivo. Son los fundamentos de la democracia formal. Para que exista una democracia tienen que existir estas tres cuestiones que en nuestro sistema político no se dan. Pues, por lo tanto, no hay consolidación de la democracia. Y tanto es así que los principales medios de comunicación y los partidos políticos ya hablan de que hemos llegado a un punto final y que hay que reformar la Constitución, hay que llegar a nuevos pactos, se tiene que reformular todo, porque esto ha fracasado. Luego se habla de la reconciliación entre los españoles, como otro de los éxitos de la transición, que finalmente los españoles, que parece ser que estábamos marcados por el signo de Caín y llevábamos en nuestra sangre el hecho de que nos teníamos que enfrentar permanentemente en guerras civiles y en enfrentamientos entre nosotros, pues gracias a la sabiduría, al ingenio de nuestra clase política, encabezada por el rey Juan Carlos, todo esto entre comillas y de manera irónica, que a veces en la radio no se entiende la ironía, pero esto es la propaganda que nos han venido repitiendo. O sea, que los españoles no nos matamos en otra guerra civil porque tuvimos la suerte de contar con una clase política pues a la que tenemos que estar agradecidos el resto de nuestra vida, porque si no nos hubiésemos matado otra vez entre nosotros. Cuando todos sabemos que la guerra civil naturalmente tuvo unas motivaciones políticas e ideológicas, pero sobre todo tuvo una motivación económica clarísima, que España era un país miserable en todos los aspectos, que había fracasado en todo lo que eran los regímenes que se habían puesto en práctica, y era un país que no tenía viabilidad para seguir adelante, ¿no? Pero aparte de muchas cuestiones. O sea, no es, pero esa idea de que como campo de pruebas de la Segunda Guerra. Exactamente, por ejemplo, de la crisis que afectaba a toda Europa. Claro. Pero esa idea de que los españoles estamos marcados por el destino para enfrentarnos permanentemente, pues eso es una mentira, es un engaño, y es una estrategia de miedo que se inocula en el pensamiento y en el corazón de todos los españoles para que, naturalmente, nos quedemos inmovilizados, para que no hagamos nada y tengamos que confiar en nuestra clase dirigente para que solucione que no nos matemos entre nosotros. Pero digo esto de la reconciliación, que se nos vendía como uno de los éxitos de la transición, porque bueno, ya estamos viendo como algunos partidos pues siguen también utilizando la historia más reciente de España con fines partidistas, ¿no? Para arremeter al contrario, para sacar beneficio político o mediático ante la opinión pública, con lo cual este pretendido éxito de la reconciliación, cuando todavía pues seguimos en dialécticas y guerra civilistas, pues vemos que es falso también. Y por último, la última mentira, el último mito de la transición que se nos ha vendido a los españoles era la integración de los nacionalismos dentro del sistema. Se nos vendía como un éxito, además que era indiscutible, del régimen del 78, que por fin los nacionalistas formaban parte del sistema político y abandonaban sus impulsos y sus ideas separatistas. Ya hemos visto que en la actualidad ya no era así cuando lo decían, y eso Antonio García Trevijano lo ha explicado. El nacionalismo, naturalmente, es una ideología que lo que pretende es conquistar un Estado. De hecho, se hizo todo lo contrario, Javier, porque se propagó más el nacionalismo en otras regiones que nunca la había habido. Se creó más nacionalismo y se retiró el Estado, que estaba en Cataluña y en el País Vasco, para dar el poder político y el poder del Estado a esos partidos nacionalistas, para salvar la figura de Juan Carlos de Borbón. Eso hay que decirlo claramente. Quisiera apuntar que, insisto, con este sistema electoral no representativa, porque precisamente han ido llegando a los cargos políticos personas que defendían unas ideas que no eran mayoritarias dentro de esos distritos, de estas circunscripciones electorales, con lo cual eso también ha provocado pues una representación de cosas, de ideas que no eran las que estaban en esos momentos, pero que por las prebendas, que es lo que se ha repartido en las comunidades autónomas, pues se han ido soportando en una ideología que es falsa y que en el fondo pues mucha gente ni cree. Realmente es todo una manipulación por parte de mentes que a lo mejor no han pensado mucho en qué es lo que están haciendo, y por otro lado gente que no piensa ni cree en lo que está haciendo, pero le va la vida en ello, porque le va el puesto suyo y el de muchos familiares. O sea, que es que aquí estamos hablando de ideología y de gente que de verdad esté luchando por una nación. Estamos hablando de verdaderos repartos de dinero y de condonaciones de deuda y de una cuestión de encubrimiento de la corrupción. O sea que aquí no hay nada digno en estas defensas, porque yo podría incluso hasta defender a una nación que quisiera defender su libertad de una manera de verdad enérgica. No es este teatro que realmente
realmente es absurdo, de unas personas que dicen que no quieren ser parte del Estado cuando son Estado y quieren estar en el Estado pero no estar en el Estado. Y ahora analizaremos también la segunda parte, gente que se dice republicana pero está dentro de una monarquía, en fin, o sea, contradicciones constantes dentro de la farsa que es esto, que se basa pues en una reconciliación, como dice Javier, pero que realmente lo que se basa es en un reparto de dinero. No tiene más historia, ¿no? Sí, es un régimen de corrupción. Desde su origen está la corrupción moral y luego se da paso la corrupción política y naturalmente la corrupción económica, porque todo lleva a lo mismo, ¿no? De hecho, Trijano dice que esto no podría funcionar sin corrupción. Sin corrupción, hombre, naturalmente.